En tiempos de coronavirus, nos preguntamos, ¿acaso los bancos centrales del mundo también pueden, con sus anuncios de tasas de interés más bajas, persuadir a los consumidores para que salgan, para que gasten o para que viajen? Vamos a preguntarle primero al economista Isaac Cohen, quien me acompaña desde Washington. Qué gusto saludarte. Yo diría que esa es una gran limitante que en esta ocasión, por tratarse del COVID-19, ni Jerome Powell puede hacer nada más al respecto. Efectivamente, Gaby, muchas gracias. Como un placer, como siempre. Yo creo que la medida, como lo reflejaron los mercados el día de ayer, no llevó a ningún lado, y en cambio hoy los mercados reaccionaron ante las noticias políticas que están ocurriendo en Estados Unidos. La política monetaria tiene un efecto con rezago, no tiene un efecto inmediato. Probablemente puede tener un efecto psicológico, como dijo el presidente Donald Trump, pero yo no creo que eso sea lo que se necesita en este momento. Lo que se necesita es gasto público para poder empezar a controlar la epidemia, porque, por ejemplo, ya han habido dificultades para hacer pruebas, para descubrir si una persona está contagiada o no en Estados Unidos. Eso hay que perfeccionarlo, y la forma como se hace eso es aumentando el gasto público. Ahora, es interesante que lo subrayes también tú, que no es la Reserva Federal, que no son los bancos centrales los más efectivos, ni su medicina la más efectiva en este contexto, es el gasto público. No obstante, Goldman Sachs habla de un 10 a un 15% de la economía estadounidense que consiste en servicios como entretenimiento, restaurantes, transporte público, servicios religiosos. Todos sufrirían si hay menos interacción entre personas, o si es que se anuncian restricciones, o que la gente mejor opte por quedarse en casa evitando grandes aglomeraciones, Isaac. Efectivamente, Gaby, el impacto de esto puede ser muy peligroso, porque, por ejemplo, todo empezó en China, y lo que está pasando en China es que la economía va a caer a tasas negativas de crecimiento desde 6%, que era lo que estaba creciendo. Y eso lo que hace es que ha disminuido la demanda mundial de muchas cosas. Hay varias economías latinoamericanas afectadas precisamente porque ya no le pueden vender cobre. Chile ya no le puede vender cobre a China, Brasil no le puede vender mineral de hierro, Perú no le puede vender minerales, no se le puede vender soya en Argentina. Entonces, eso disminuye la demanda mundial. Y vamos a seguir viendo consecuencias como estas, dependiendo de la magnitud del contagio. Pero estamos hablando ya de 56 países que están contagiados. Por eso, cuando las autoridades como el Fondo Monetario Internacional, además de decir que hay 50,000 millones de dólares a disposición de los países miembros, que son 189 en total, para ayudar a los países a contener el coronavirus, ¿tú entenderías que ese dinero está pensado a irse a cuestiones de salud, a la primera línea de defensa, que tendría que ser los presupuestos y el monto de dinero que se destina a ese rubro de salud en los países afectados? Efectivamente, es importante que vaya a esos renglones, porque eso es lo que se necesita en este momento. Se necesita, y sobre todo lo que se necesitaría, como dijo un analista financiero, es una vacuna. Eso sería lo más eficaz en este momento. Y lo que hay que hacer es acelerar la investigación, para estimular al sector privado para que aumenten las investigaciones y de esa manera tratar de descubrir esa vacuna lo más rápido posible. ¿Qué anticipa será el margen de maniobra que pueden tener los países de América Latina en sus presupuestos para activar esas medidas y asegurar que esa primera línea de defensa está lista para lo que están enfrentando ya o lo que viene? Por ahora, el contagio en América Latina no ha sido muy impresionante. Mucha gente tal vez no ha viajado a China, a Japón, a Italia, en fin, a los lugares en donde hay mayor contaminación, pero seguramente va a llegar a los países de América Latina, y lo que hay que hacer es destinar gasto precisamente para aumentar la capacidad de descubrir si las personas están contagiadas, en primer lugar. En segundo lugar, aumentar la capacidad hospitalaria para poder aislar y poner en cuarentena a los que están contagiados. Y en tercer lugar, medidas preventivas, algunas como las que tomó Italia, que tú muy bien describiste, que es cerrar las escuelas, limitar las actividades públicas, con el propósito de ir bajando la presión que está ejerciendo la enfermedad. Ahora, si eso probablemente se va a reflejar en la tasa de crecimiento de las economías, y lo estamos viendo ya en el caso de China.
Claro. Claro, pues queríamos traer ese énfasis de que la medicina de la Fed en este caso tiene sus limitaciones con tu apoyo y tu perspectiva. Gracias, Isaac, gusto verte. Un placer como siempre, Gaby.